Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 7, que es sobre las interacciones medievales religiosas. Sobre todo vamos a ver sobre las tres religiones principales que aún hoy en día dominan el mundo de las religiones. Vamos a comprender que las religiones han moldeado la sociedad medieval y por no decirle hasta la sociedad actual, cómo influyen en la política, en la cultura y en los conflictos bélicos de la época y de la actualidad. Porque recordemos que en Medio Oriente sigue habiendo guerras. Entonces, en la Edad Media y la religión, más o menos desde el siglo V hasta el siglo XV, estuvo profundamente marcada por la religión. La religión era el pilar de todo. Entonces, la iglesia tenía el gran poder sobre la vida, sobre todo la iglesia católica en el lado occidental tenía demasiado poder sobre la cultura, la política, sobre el ámbito social. Estaba muy involucrado. Entonces, la Iglesia Católica en Europa fue una institución más influyente del periodo. Controlaba la educación, controlaba la moral, la economía, la legitimidad de los reyes. Hasta los reyes les decía qué hacer. No hagas eso porque eso está mal o está bien, pero la Iglesia es la que controlaba. Los papas que estaban en la Santa Iglesia de Pedro, allá en el Vaticano. Así que siempre ha sido una sociedad muy influyente en el periodo del tiempo. Ya en digamos, en el siglo XXI es donde ha perdido un poco de poder, de influencia, pero antes tenía demasiado poder. Entonces, los grandes monasterios eran centros de aprendizaje donde se copiaban manuscritos, de ahí nació la Biblia, se conservaba el saber clásico y se educaba a las élites. Y recordemos que en ese tiempo solo podían acceder a la educación las personas que eran de clase alta. Entonces, la mayoría de iglesias pues se dedicaba a esto, a crear estos centros de aprendizaje, a moldear la conducta y así pasaban en los siglos, más o menos hasta el siglo XVIII, se seguía con esto. Por eso, si nosotros recordamos de cuando hubo la conquista española, acá trajeron igual la religión católica acá a América, construyeron grandes iglesias muy imponentes para hacer evangelización, para que los indígenas que vivían en la época, pues, se evangelizaran más rápido. Ya, entonces el Papa representa la autoridad espiritual suprema hasta el día de hoy, tenía la influencia política sobre los monarcas, sobre los reyes de los imperios, desde el siglo V siempre ha tenido una gran influencia, entonces las coronaciones reales eran bendecidas por la iglesia, ya, y según le convenía. Recordemos que hubo las famosas cruzadas, que eran guerras santas, por decirlo así, ya los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, eso era del cristianismo. Recordemos que la religión católica, el cristianismo tiene la segunda religión más seguida del mundo, después del Islam. Entonces tiene una gran influencia en el mundo pasado y en actualmente sigue teniendo un poco de influencia. Ya no tiene tanto poder como lo tenía antes, pero sigue influyendo. Entonces vamos con el Islam. El Islam era una nueva fe, por decirlo así. Fue fundado por Mahoma en el siglo VII. El Islam sobre todo se expandió en el lado asiático, en Arabia, en Asia, en África, en partes de Europa, convirtiéndose en una gran potencia cultural y religiosa. Y ahora es la religión más seguida del mundo. Los musulmanes son la religión que más es profesada en el mundo actualmente. Entonces, los pilares del Islam, o sea, las creencias que tienen siempre la profesión de fe, tienen que orar 5 veces al día, tienen que hacer el ayuno en el Ramadán, que por lo general es en enero, tienen que hacer la limosna y la peregrinación a la Meca una vez a la vida, tiene que ir a la Meca, que queda allá en Medio Oriente, en Israel. Entonces, estos 5 pilares es lo que demuestra que el Islam, y ahora existen grupos radicales de estos grupos militares, por eso existen varias guerras allá en Medio Oriente, sobre todo por el cumplimiento de sus leyes. Y entonces la expansión islámica fue muy,
muy buena, gracias sobre todo a su organización política. Sabieron cómo distribuirse, sabieron comerciar, fueron tolerantes al inicio, pero al inicio con otras religiones. Por ejemplo, sobre todo en Marruecos, en el lado de España, eran muy tolerantes. Ahí vivían tranquilamente judíos, musulmanes y cristianos. Vivían tranquilamente hasta hubo una época de cierta paz. Posteriormente es con donde comienza los musulmanes a tener esa religión muy, por decirla, muy perversa. Comenzaron a querer plantear todo a capa y espada de sus leyes. Y así dice el libro, pues hay que cumplirlo, ¿ya? Y eso que ya ha pasado varios siglos. Y como nosotros nos damos cuenta, evolucionamos todos y no podemos aplicar las mismas leyes de ahora que hace 500 hace 1000 años. ¿Ya? Entonces, los musulmanes al inicio tenían cierta tolerancia, compartían con las demás religiones, no había problemas, cristianos y judíos se llevaban en el mismo sitio, iban a profesar tranquilamente a Israel, que ahí justo los tres tienen en la misma ciudad los lugares santos, ahí está Jerusalén, la Meca y el Muro de los Lamentos, que es de los judíos. Y justo están en la misma ciudad y antes se iban, no pasaba nada, ahora está blindada esa ciudad. Entonces, el imperio bizantino y la religión, sobre todo este imperio, combinó ese poder político con el religioso. El emperador era como considerado como el enviado de Dios en la tierra, y eso era en la mayoría de los imperios de la época. El rey era el encargado, el discípulo, el enviado de Dios. Eso era la creencia durante 4 o 5 siglos que pasaron así, antes que se vayan convirtiendo en países como los conocemos hoy en día. Entonces, el cisma en el oriente, ya la máxima tensión que se produjo fue en el año 1054, donde se produjo esto, es el cisma que es la pelea entre la división. Se dividió la Iglesia Católica, la romana, por ejemplo, de Occidente, la Iglesia Ortodoxa en Oriente, se separaron, comenzaron a nacer más religiones aparte de la católica que era la cuna, de ahí vienen los cristianos evangélicos y las demás religiones que conocemos, los adventistas, que son religiones ortodoxas, es decir, eran separados de la Iglesia Católica, porque no compartían más que todo las leyes, porque la Iglesia Católica, por más que tenía el control, ellos sí iban por decirle, acoplándose a la época que estaban. Por ejemplo, hoy en día la Iglesia Católica ya usa las redes sociales y todo eso. Las demás religiones todavía les cuesta. Dicen que es pecado y todo eso. Y por eso ha ido evolucionando y por eso se han creado un montón de religiones también. Entonces se separan estas tradiciones y comienzan a nacer las nuevas religiones. Aquí, como les decía, las famosas cruzadas, que eran las guerras santas, eran expediciones militares convocadas sobre todo por la Iglesia Católica. El Papa mandaba a recuperar Tierra Santa, decía que Jerusalén le pertenecía a todo el territorio, es decir, el actual Israel le pertenecía, pero ese territorio estaba controlado por los musulmanes. Entonces siempre ha existido esa tensión y hasta ahora, hoy en día sigue habiendo guerra allá, si nosotros vemos las noticias, sigue pasando y la mayoría es por las creencias religiosas, aunque le quieren acaparar con tensiones que invaden un territorio, pero la mayoría es por la religión. Entonces esto sirvió para ampliar el comercio, la influencia en Europa. Las cruzadas le dieron más poder a la Iglesia Católica por 300 o 400 años. Luego es que vuelve a tomar el control los musulmanes del área, porque ahora el control lo tienen los musulmanes, todo Medio Oriente y Asia, lo tienen controlado. Es la religión que predomina ya. Entonces las consecuencias de las cruzadas, las consecuencias de estas guerras santas, que de santas no tenía nada porque eran guerras sangrientas, reavivaron el comercio entre Europa y Asia, esos puntos, si se le puede decir algo positivo, pero de ahí hubo más cosas negativas que positivas. Pero con estas guerras obviamente va a crecer el comercio, sobre todo entre Europa y Asia, debilitaron el feudalismo, porque tenía el poder la iglesia y como iba perdiendo así el poder, pues ya se iban perdiendo
las tierras, se iban repartiendo entre los ganadores, ¿ya? Fomentaron el intercambio cultural y científico que hasta ahora lo tienen. Por ejemplo, Israel es una potencia científica, ¿ya? Y aunque vive en guerras allá. Ya, entonces la otra religión que está en el mismo lugar pues es el judaísmo, y sobre todo que apareció en la Edad Media. Y los judíos siempre han sido perseguidos por grandes siglos. Nosotros recordamos hace poco, nomás en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler mató casi 50 millones de judíos y solo por la no sé, por tenerles esa manía, que no eran inferiores a ellos, etcétera, pero eso pasó, eso es terrible. Los judíos, como por lo general siempre han sido perseguidos desde que iniciaron por decirle, su historia. Entonces fueron perseguidos en Europa, fueron perseguidos en Asia, fueron perseguidos en África, están distribuidos a lo largo del mundo, siempre hay judíos por todo el mundo. Pero ellos tienen grandes aportes a la medicina, al comercio, a la banca, ya eran muy inteligentes. Su saber fue clave para la transmisión, sobre todo del conocimiento antiguo, porque ellos eran los encargados de traducir los textos, sobre todo de los filósofos griegos antiguos, ya. Y recordemos que la mayoría de las religiones tienen la misma, por decirle, la misma finalidad que viene de Platón, que la finalidad de las religiones, si nosotros nos ponemos a observar, es ser buena persona, ayudar al prójimo, etcétera, independientemente de la religión, ya siempre es lo que busca, ser buenas personas, ayudar al prójimo, como les digo. Entonces los judíos siempre han sido perseguidos, no tienen un lugar fijo. Hasta ahora en Palestina se sigue con guerra, en Israel con guerra, y es donde ellos según pertenecen, porque dicen que el pueblo judío es de Israel. Entonces siempre ha existido esa guerra allá en el Medio Oriente. Entonces la cultura islámica, la cultura de los musulmanes, destacaron sobre todo en la matemática, en la astronomía, en la medicina, en la filosofía, y lo siguen siendo, tienen grandes potencias, igual aunque no exista esas noticias sobre eso, pero Israel, Irán son grandes potencias, sobre todo en la medicina y en la defensa con armas. Así que son muy avanzados, ya, y sobre todo destacaban en las matemáticas, en la medicina. Ya ciudades como Bagdad, Córdoba fueron centros de sabiduría al inicio, obviamente estamos hablando del siglo VI. Actualmente igual son grandes ciudades, pero actualmente están destruidas, la mayoría que siguen en guerra. Entonces, los intercambios culturales religiosos, a pesar de estos conflictos, hubo como les decía al inicio, hubo una parte que fue de paz, hubo unos 100 añitos que convivieron tranquilamente, más que todo en la península arábica, ya en Marruecos, con España y Portugal. Ahí se mezclaban todas las religiones y no pasaba nada. Había interacciones entre los cristianos, musulmanes y judíos que en ese tiempo permitieron el desarrollo sobre todo de la ciencia, el pensamiento en Europa. Por eso es que allá en España, en esas penínsulas, es muy rica la cultura y no hay por decir, esos conflictos como existe en Medio Oriente, porque ya tal vez solo predomina una religión u otra. Pero eso pasaba en el siglo, más que todo en el siglo X, XI. Entonces, el arte religioso medieval, es decir, en la Edad Media, este arte religioso, la mayoría eran catedrales góticas, así como tenemos una iglesia gótica ahí en el centro de Quito, en la iglesia de la Basílica, por ejemplo, ese es de estilo gótico. Y la mayoría en Europa hay muchas iglesias, así como nosotros encontramos aquí en Quito. Hay muchas iglesias que más que todo eran construidas para evangelizar rápidamente por parte de la Iglesia Católica. Y allá construyeron la mayoría de iglesias. Acá igual cuando vinieron los españoles comenzaron a construir un montón de iglesias. Por eso el centro de Quito hay una iglesia en cada esquina. Era para evangelizar a los indígenas rápidamente y se adapten a la nueva religión que era de ellos, que era la católica.
Ya, pero no solo de la religión católica construyeron iglesias, obviamente los musulmanes también iban a hacer eso, porque estaban replicando todas, querían ganar seguidores. Entonces, los musulmanes también, ellos les llaman mezquitas en vez de iglesias, ya, ellos construyeron igual un montón de mezquitas allá en Asia, sobre todo, en África. Ya, que lo que buscaba era evangelizar básicamente más rápido y ganar seguidores. Entonces, esto vemos cómo la fe y el poder espiritual siguen manteniéndose, y eso durante ya siglos. Se sigue teniendo una gran fe. Y entonces, en conclusión, para culminar, nosotros tenemos que entender que las religiones en la Edad Media moldearon la cultura y la política, porque sí hubo un cambio radical. Recordemos que la religión tuvo siquiera un periodo de 700, 800 años donde ellos tenían el control, ellos mandaban hacer lo que ellos querían, tanto en la Iglesia Católica, tanto los musulmanes. Cada uno de ellos dos tienen un representante, así el Papa, el otro tiene un profeta, no recuerdo cómo se llama, pero los dos tienen un representante que buscan igual lo mismo, seguidores que se acoplen a su religión. Esto ha provocado grandes conflictos, sobre todo allá en Medio Oriente, que es donde es la cuna de esto y siempre va a existir guerras. También impulsaron la educación en algo positivo. El arte es lo más hermoso que podemos rescatar de estos conflictos. Ya. Y para finalizar, siempre hay que recordar que todas las religiones, independientemente de la que sea, budista, allá si nos vamos a Oriente, allá a China, India, el budismo, el taoísmo, acá en Occidente, las diferentes ramas del cristianismo, el islam, el de los musulmanes, todas las religiones tienen la misma finalidad, que eso sería de enfocarnos básicamente, ser buenas personas, ayudar al prójimo, ¿ya? Que eso es la finalidad de todas las religiones, si nos damos cuenta, y eso deberíamos aplicarlo en vez de discutir cuál religión tiene cuál es la verdadera, por decirlo así, porque todas las religiones tienen el mismo Dios y todos buscan lo mismo. Eso debemos ponernos de acuerdo, aunque es difícil. Por eso siempre el consejo de nunca se debe conversar de la religión, ni de la política, y ni de fútbol, sino problemas. Y entonces, el debercito, para finalizar, usted tiene que elaborar un cuadro comparativo entre estas tres religiones que hemos visto, del Islam, del cristianismo y del judaísmo, destacando sobre todo las principales, las creencias de cada una de ellas, su símbolo y sobre todo el aporte cultural que nos dejaron. Ya sabe que puede consultar o usar las diapositivas que yo le subo. Ya sabe que eso está numerado en contenidos de aprendizaje. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, profe. No, Ya listo, entonces nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. ya, profe, mañana. Hasta el lunes. Hasta el lunes.